Hola, ¿cómo están todos por allá? Bueno, mi nombre es Carmen y en este canal de Mensajes de tu Ser Interno vamos a ver entonces qué mensajito hay para ti para el día de hoy. Quizás a lo mejor si este video llega a tus manos realmente es porque quizás necesitas escuchar esto. Son señales que pueden venir del universo o del sitio de donde tú estés pidiendo, y ahí es donde está realmente el truquito, saber pedir y saber escuchar o ver la señal. Generalmente el universo no te va a dar una charla y decirte es por esto, esto y esto y esto. Sencillamente te da una señal. Fíjate, antes de hablar esto te voy a decir solamente algo que me pasó para que veas que de verdad eso existe. Una vez yo estaba pidiendo algo y necesitaba urgentemente, yo iba camino al trabajo y yo necesitaba urgentemente una respuesta. Algo que tenía que ver con respecto al trabajo, una decisión importante que yo tenía que tomar. ¿Y qué pasó? Que pedí al universo en ese momento, en el trayecto que yo iba de aquí al trabajo, y una letra, vi en un camión una letra grande, y eso fue suficiente para yo entender el mensaje que me estaban mandando. Entonces, ¿qué te puedo decir? Hay que estar conectado. O sea, hay que estar hablando el mismo idioma. Tampoco es que vas a estar distraído, distraída y que te va a caer así, te va a caer. No, tienes que estar pendiente. Por eso es que uno siempre tiene que decir aquí y ahora. Estar pendiente siempre de tus cosas, ¿ok? Bueno, ahí te dejo. Entonces, esas son las señales que muchísimas veces uno pide. Pero ¿por qué no me dan señales? Claro que te las han dado ya. Lo que pasa es que no las has visto. Vamos a ver, ¿cuál es el mensajito que viene para ti, para el día de hoy? Mi querido amigo, mi querido suscriptor, mi querido visitante, mensajeros del ser interno. Vamos a ver, esta. Aquí dice, mira, a veces tienes que olvidar lo que sientes y recordar lo que mereces. ¿Cómo te quedó el ojo ahí? Es que te suena. Esto es una gran verdad. Tienes que olvidar lo que sientes y recordar lo que mereces. No es suficiente lo que tú sientas. Así de sencillo. Quizás es suficiente para la otra persona, pero no para ti. A veces, y siempre lo digo, amar y estar enamorado no necesariamente es la felicidad. No necesariamente es ser feliz plenamente estando enamorado. Para ser feliz, tú tienes que ser feliz de todo, completamente. Sentirte feliz desde adentro. Porque a veces tú puedes estar muriéndote por una persona, puedes estar amando a una persona y no eres feliz. Estás llorando y llorando, pero necesitas a esa persona, te aferras a esa persona, pero no eres feliz. ¿Eso es felicidad? ¿Estar aferrándose hacia una persona? Claro que no, ¿verdad que sí? Entonces, a veces tienes que olvidar lo que sientes, tu amor, y recordar lo que realmente mereces. Echémoslo todo para atrás. Hagamos de cuenta que vamos a borrar todo y que tú ya te borraste el cassette y tú no sientes nada. Tú no estás enamorado, tú no estás nada. Tú borraste todo. ¿Qué es lo que primero hay que hacer? Lo primerito que hay que hacer, mi corazón, es saber dónde están tus dignidades, dónde están tus valores, en dónde están. Vamos a ver, ¿en qué nivel? ¿Están por el suelo? ¿Están por el tobillo? ¿Están por la rodilla? ¿Están por las piernas? ¿En dónde está? ¿Está en el corazón o están aquí arriba? La verdad es que tienen que estar bien en alto, que tú hagas así y veas tus dignidades como danzan, al son que tú le toques, por supuesto. Los valores bien altos. Cuando alguien venga a tu vera, tendrá que saber muy bien y decir, oh, hay que tener cuidado con esta persona, porque esta persona tiene los valores bien puestos. Así como cuando tú llegas a una tienda, mi querido amigo, y tú ves en la vidriera una chaqueta bella de cuero, preciosa, espectacular, pero el precio es exorbitantemente cara. Para tu presupuesto es sumamente cara. ¿Qué dices tú? Uy,
debe ser de buena calidad, porque mira el precio que tiene. ¡Wow! Debe ser cuero auténtico, porque mira el precio que tiene. Ya de una vez te lo mostraron y ya tú no siquiera vas a ir a preguntar, sino que si tienes los reales, pues la compras. Si de verdad tienes la posibilidad, pues la compras. Si no, quédate con las ganas. Igual pasa con la dignidad y los valores de uno. Uno, cuando tiene los valores bien altos, yo me considero con mis valores bien altos, perdóname, yo no sé tú, pero yo me considero con valores altos. Y por eso puedo conseguir lo que quiero, porque tengo mis valores bien puestos. Pues el que quiera venir a mí tendrá que ver el valor mío, y si está dispuesto a invertir en esa mercancía con ese valor, pues entonces démosle pues. Asimismo tenemos que hacer, mi amor querido, no importa la condición social, no importa de dónde vengas, no importa el color, no importa el sexo, no importa nada. Lo que importa es el valor que te des. El valor. Si vas a estar en un valor bajito para que cualquiera venga en una ganga o en un mercado de pulgas a querer comprar y arrasar, viene cualquiera. Pero si tú te das tu valor, no todo cualquiera va a venir. Va a venir realmente el que esté dispuesto a invertir en eso y que tenga suficiente para invertir por muchísimo tiempo. Y entonces en esa inversión se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, y todos ganamos. ¿Me comprendes? A veces tienes que olvidar lo que sientes y recordar lo que mereces. Ahí te dejo. Vamos a ver entonces, para finalizar, una carta de tus arcanos mayores. Y vamos a ver qué otra cosita puede estar diciéndote, mi querido amigo. Porque si tú viniste a este video, o este video te agarró a ti y te dijo, ey, ven acá, no te me vayas, y te agarró y te sentó en una silla y te dijo, veme, entonces quiere decir que este video es para ti. Vamos a ver entonces qué otra cosita. Vamos a ver qué hay para ti. Mira, la justicia. Esto es justo. Lo que te está diciendo acá el tarot, lo que te dijo tu guía, tu ser interno, es justo. Eso es lo que tú mereces. Tú mereces es el valor. Pero ¿sabes una cosa? Que el valor te lo das tú. El valor, eso depende de ti. Cuando tú haces una mercancía para vender, tú haces una artesanía, ¿quién pone el precio? Es que lo pone alguna otra persona. Qué sé yo te voy a ver los productos y voy a decir esto, ponle tal precio. Eso lo pones tú, porque tú lo hiciste con amor, y dependiendo del amor que tú le hayas puesto, del tiempo, ese es el precio. Entonces, ponte tú tu valor, ponte tú tu precio. Yo valgo tanto, mis valores están bien altos. Yo de verdad no me voy a conformar con ser estar en un segundo plano. Yo soy prioridad antes que nada. Y si tú de verdad quieres estar conmigo, tienes que entender que yo soy prioridad para ti. Al igual que tú vas a ser prioridad para mí. No hay más nada. Aquí en la relación es una moneda de dos caras. Una y otra. Aquí no hay más nada que hacer. Si estás dispuesto o estás dispuesta a querer compartir conmigo este punto de vista o esta filosofía que yo estoy proporcionándote, entonces vamos juntos. Si no, olvídalo. Preferiría estar sola que mal acompañada. Asimismo, o mal acompañado. Así es. Entonces, comencemos, mi amor querido. De verdad, comencemos por primero darnos nuestro valor. De ver cuánto valemos. ¿Cuánto? ¿A dónde tengo yo que ir para que puedan reconocer mis valores? Esa es otra cosa. Búscate gente que realmente sepa valorarte. No te conformes con nada. Siempre busca lo mejor y lo mejor para tu relación. Yo no estoy hablando de nada material, que quede claro. Estoy hablando solamente de valores, de dignidad, de amor y de respeto. Eso es lo que estoy hablando. Eso vale más que cualquier cantidad de monedas de oro.
Eso vale más que cualquier cosa. Y a la larga, cuando tú sabes valorar eso, dignidad, valores en sí, respeto, consideración, prioridad, todo eso, tú tienes una cuenta bancaria inmensamente grande y millonaria en amor. Y de ahí en adelante todo lo que venga, pues. De ahí en adelante lo que venga, lo que salga, pues. Nos estamos viendo entonces, mi querido y adorado suscriptor, mi querida amiga, mi querido amigo, y ya sabes la carta que te salió, la justicia. Quiere decir que todo es justo y necesario. Hazte tu precio justo, ponte tus valores justos donde debe ser. No escatimes en ti, nada, no escatimes en ti. Y no dejes siquiera, si nadie quiere pagar ese valor que tú estás pidiendo, entonces que se vaya a fastidiar otro lado y ya, y se acabó. Y esperas el next, ¿ok? Nos estamos viendo. Un besito para todos. Bye bye.